La Federación Nacional de Transporte, la nueva opción que dirige Juan Ubiere, junto con otras organizaciones populares y comunitarias, No hay convocaron partidos y políticos. partidos políticos El Partido también, Comunista del Trabajo, el Frente Amplio, el MPD, entre otros apoyos. convocaron a una paralización de labores en algunos sectores de la capital y en particular en el transporte público. El paro se logró en la parte del transporte público. No hubo de las guaguas voladoras comunes que hay en muchas zonas de la capital. En lugares altamente poblados no se produjo el servicio de transporte público. Hubo un reforzamiento de la Oficina Nacional de Transporte Terrestre, de la OMSA, Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. Incluso prometieron para el día de hoy, la OMSA, ofrecer servicio gratuito de transporte público en todas sus rutas, como una forma de, digamos, opacar la convocatoria de paralización de actividades. En algunos sectores la paralización fue notoria. En otros sectores donde las personas se mueven en automóviles privados, algunas zonas de la 27 de febrero y el polígono central de la capital, las cosas estuvo relativamente normal. Bueno, porque no es una... En el polígono yo creo que viven muy pocos que necesiten de manera cotidiana el transporte público para movilizarse. Entonces, no se iba a notar. En ningún momento tampoco se habló de un paro general de actividades, solo de transporte. Y la FENATRAN, ¿no?, la nueva opción, que fue la que básicamente de los transportistas apoyó el paro, tiene influencia en el Gran Santo Domingo y en varias provincias del Cibao, no así tanto en el sur y el este, en donde está CONATRA, que es una central pro gobierno en estos momentos. De hecho, Antonio Marte en varias ocasiones lo pusieron a hablar para atacar personalmente a Juan Ubieres y atacar el paro. Sí. Ahí en este tema, obviamente que hay de fondo un malestar que nadie puede negar, ni siquiera el gobierno puede negarlo. Y es que los precios de los combustibles tienen un impacto negativo en la economía popular. Ese es un tema que se ha ido opacando porque los combustibles suben con frecuencia y bajan, y entonces como que pareciera que no es una responsabilidad de las autoridades el alto precio en los combustibles, sino como los precios a nivel internacional del petróleo suben, aquí se refleja. Y realmente no es así. Tenemos un componente impositivo muy alto, excesivamente alto, que tenemos que pagar todos los ciudadanos como consecuencia de cada uno de los impuestos que se han colocado a los combustibles para subvencionar aspectos relacionados con pago del endeudamiento externo, pero además el uso, el margen de ganancia de los distribuidores y muchísimas otras fórmulas. Y el uso discrecional de la ley que hace el gobierno. Hay un cuadro que precisamente FENATRAN y otros han estado promoviendo en estos días. Hacen referencia a 2003, que fue el momento de la grave crisis que hubo en el país con relación a los bancos que quebraron fraudulentamente, ¿verdad? Sí. El dólar llegó a rondar casi los 60 pesos por uno, tú recuerdas, en el peor momento. El petróleo en ese momento estaba más caro que ahora. Sin embargo, los combustibles estaban más baratos. Entonces, ¿cómo se justifica eso? Y la inflación se había disparado. Sí. O sea, ¿cómo se justifica? A menos que no sea lo que todo el mundo evidentemente dice, que el gobierno ha aprovechado la situación para obtener muchísimos recursos, ¿verdad?, amparándose en que el petróleo ha subido, pero en estos momentos, por ejemplo, el petróleo ha estado bajando. Sí. Aparte de que el gobierno financia numerosas actividades por vía de impuestos disfrazados en el ámbito de los combustibles. Exacto. Gas licuado de petróleo, las diferentes variedades de combustibles que se procesan o se venden en República Dominicana. Entonces hay unos márgenes muy, muy altos que no tienen ni siquiera explicación. Entonces esto lo maneja tanto la Refinería Dominicana de Petróleo como el Ministerio de Industria y Comercio y obviamente que tiene que crear malestar. Y seguimos pagando unos precios de los combustibles en general, del GLP en particular,
unos precios sumamente altos, que no se corresponden bajo ninguna circunstancia con los precios internacionales de esos Obviamente, productos. además en todo esto falta mucha transparencia de parte del gobierno que no cumple con su propia ley, porque la utiliza según convenga, según el momento político. Y otra cosa, es más fácil mucha gente decir, bueno, no, eso no lleva nada bueno que protesten. Pues no, las sociedades necesitan que quien gobierne tenga un contrapeso. No se le puede bendecir y aceptar todo a un gobierno, porque entonces o a una autocracia o una dictadura. Y eso no se quiere, eso no es saludable. Y para que se vea si es bueno o no que la gente proteste y reclame, el gobierno, asustado por los anuncios que hubo de la protesta, le ha bajado 2 o 3 semanas. No todo lo que se quisiera, ni todavía equipara la situación de los precios internacionales, pero ha bajado. Entonces, si se deja al gobierno, no hay problema, porque aquí hay sectores, y en eso incurren algunos empresarios y funcionarios, que dicen, no, eso es malo, eso es lo que trae problemas. Bueno, para ustedes que están muy bien, pero la gente, por ejemplo, ahí se habló del costo de la vida. Aquí el costo de la vida está caro. Todo el que va a un supermercado sabe cómo está la comida, por ejemplo. Y en eso está bien, estamos en una economía de mercado, el gobierno no puede imponer, por ejemplo, una rebaja de precios, pero todas esas cosas hay que decirlas. O sea, la gente tiene derecho a expresarse, a protestar, a reclamar. Y con ese tema de los combustibles, hay unas mafias, Gustavo, que son voraces. Aquí incluso se carga impuestos o gravámenes al flete, por ejemplo, de determinados productos. Sí. Y todo eso se hace para establecer terminales, hacer inversiones que en realidad le corresponden a los inversionistas y a los negociantes de esa área, con sus ganancias normales. Obviamente. No establecérselas a los usuarios. Obviamente. Porque en definitiva, si usted quiere hacer una inversión de 1.000 millones de pesos, usted no tiene que sacarle ese dinero de los bolsillos. Obviamente. Entonces, todas esas cosas, todo eso se hace a espalda de la gente. Pero hay confesiones de funcionarios públicos que dicen, no, eso se estableció para darle un margen mayor a los importadores y que ellos puedan hacer una inversión y establecer. ¿Y con qué moral y autoridad un funcionario hace eso? ¿Con qué derecho? Entonces que no digan que la gente no tiene derecho a protestar. Porque es muy fácil decir, no, eso no es bueno. Ajá, bueno, pues busquen una alternativa. Entonces, hay un esfuerzo muy grande, tanto comunicacional del gobierno como propagandístico, para decir, bueno, esto fue un fracaso. Y este fracaso entonces se atribuye a todo el que protesta. Y ahí colocan a los partidos de oposición, a Marcha Verde y a fracaso absoluto de la protesta ciudadana. No es así. Esto implica, por supuesto, el autoengaño. Y no le conviene al gobierno autoengañarse con este asunto de las protestas. Bueno, porque en ningún momento se manipuló diciendo que era un paro general, primero nacional, no es verdad. Se convocó en Gran Santo Domingo de transporte, que en algunas zonas del Gran Santo Domingo, como en Villafaro, incluso hubo gente que espontáneamente cerró sus negocios. Eso fue un extra, pero no se le pidió eso. Y simbólicamente, digo yo, hubo algunos manifestantes que se acercaron a la Casa Nacional del PLD en una hora determinada del día y incendiaron por ahí neumáticos, como diciéndole al partido de gobierno, no estamos contentos con ustedes. Entonces, esos son signos que hay que leer. En realidad, la gente mostró inconformidad con el gobierno y no debe tomarse a la ligera. ¿A qué querían? ¿Que fuera un desorden? No era un desorden que se iba a hacer. Es decir, el gobierno no tiene toda la aprobación que dice la propaganda oficial que tiene el gobierno del presidente Danilo Medina. Hay inconformidad, hay serios problemas, hay insuficiencia, hay precariedad, hay carestía de los productos. Ir a un supermercado y detectar cómo están y cómo suben los precios de los productos. La inflación, aunque el Banco Central esté registrando menores niveles de inflación, hay una inflación que es demasiado Bueno, evidente, eso se nota. Gustavo. Solo tiene alguien que guardar una de las facturas del supermercado, por ejemplo, de una semana a otra, ni siquiera 15 días, para que vea cómo los precios están subiendo. Y la gente se deja manipular con toda esta propaganda de que estos son los dueños del país. Los choferes no son dueños del país.
Ni siquiera los que tienen muchas rutas de guagua, no son dueños del país. Eso no es verdad. Ellos tienen un negocio, un servicio que se da con precariedad, bueno, porque así se dejó durante muchos años a la libre, el gobierno se hizo a un lado, incluso aquí en la capital le quitaron esa responsabilidad de organizar el transporte urbano al ayuntamiento como debía ser, y todo eso se hizo. Entonces, en un momento que todo el mundo abandonó eso, hubo gente de esos choferes que, a pesar de que a muchos no les guste, cubrieron ese servicio. Con vehículos deteriorados, sí, como podían hacerlo, como en la forma en que ellos podían sobrevivir, vamos a decir. Entonces, ellos no son los dueños del país. Aquí hay gente que sí es dueña del país, tiene empresa y le sube cualquier cosa a su servicio. Cada vez que el Banco Central pica un ojo, los bancos suben la tasa de interés. Eso sí son dueños del país. ¿Y quién le protesta? ¿Quién le hace huelga? A eso no los insulta nadie. Cada vez que una empresa que fabrica productos comestibles, sus costos suben, ellos incrementan los precios. Y yo no los critico porque su empresa debe seguir sobreviviendo y debe ajustar sus costos. Entonces, que no la carguen contra los choferes porque aumenten 5 pesos el pasaje cuando están acogotados de costos altos, porque ellos también tienen que mantener su negocio. Claro. Hacemos una pausa. Pero hay cosas que uno tiene que tomarlas un tanto a broma para no abrumarse, porque son cosas que tienden a irritar si tú te las tomas tan en serio. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que no le gusta ahora que digan Alain, yo no sé por qué, si es que no le gusta ese nombre. Hay gente que los padres le ponen un nombre y se lo quitan. Jean Rodríguez. Dice que se llama Jean Rodríguez, como si fuera... Bueno, pero Jean Alain Rodríguez estaba en Santiago ayer y firmó unos acuerdos con una entidad de los empresarios y se destapó con una charla y prácticamente se declaró campeón anticorrupción en República Dominicana, diciendo que él ha combatido como nunca la corrupción en sus 2 años, que él ha logrado confiscar a gente que ha incurrido en actos de corrupción como el lavado 388 millones de pesos y que ese dinero es bien utilizado precisamente en el combate y la prevención del crimen y el delito. Eso pero no está incluyendo los millones de 184 millones de dólares, creo que fue, de Odebrecht. ¿No lo está incluyendo ahí? No, porque primero eso no se ha cobrado, eso se dio una parte. No, se está cobrando como parte de un proceso. Quizás no lo incluye porque todavía va a esperar a cobrarlo completo para no cantar victoria. No, pero ya. ¿Tú recuerdas cuando él ha recibido 60 millones de dólares? El profesor Félix Fran Ayuso y otros nos llevaban cuando estudiábamos de vez en cuando para ver los diseños de los diarios de tiempos atrás al Archivo General de la Nación. Ajá, sí. Yo recuerdo una ocasión que fuimos, no sé si tú estabas, que había un periódico, La Nación, que era uno de los periódicos del dictador Trujillo, que tenía una foto grandísima de Trujillo y un título grandote que decía aportes anticomunistas del jefe al mundo cristiano y libre. Trujillo, campeón del anticomunismo en América. Y decía un análisis firmado por un sujeto. Eso me recuerdo eso, campeón del anticorrupción. ¿Y tú te recuerdas de eso, Gustavo? Me recuerdo, sí, de esa visita al archivo, sí. Al archivo, sí. ¿Y a la imprenta de los García en la zona colonial. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, porque eso es chistoso como esto. O sea, que habían lambones que decían eso y gente que creía que era verdad, que Trujillo era todo eso, ¿no? Yeah. Porque la fuerza de la propaganda es repetir, la gente piensa, llega a confundir eso con la verdad. Entonces, hay gente que repite esas cosas y dice que sí, que se ha combatido la corrupción, que mira, nunca se había dicho tanto contra la corrupción. Y yo creo que el procurador Jean Alain Rodríguez, que me perdone lo de Alain porque no le gusta, se ha autoconvencido de eso. Mira, Francisco Domínguez Brito, que fue Procurador General de la República en este gobierno precisamente, de Danilo Medina, y que además hizo investigaciones sobre el caso de los tucanos, por ejemplo, que Jean Alain Rodríguez no ha concluido o no ha llevado el caso a término. Ahí está Carlos Piccini y hay gente que está diciendo, y nosotros estamos de acuerdo, que a Carlos Piccini hay que ponerlo en libertad. Bueno, ya, está pena porque es el único infeliz que está preso. El único infeliz que está preso. Y usted puede estar seguro que ese fue el eslabón más flaco en esa cadena de vagabundería. Totalmente. Entonces, yo no entiendo cómo Jean Alain Rodríguez puede proclamarse campeón de la lucha anticorrupción si aún con un caso que le dejaron terminado, con informe de Estados Unidos, con todos los datos de la responsabilidad
que tuvo cada uno de los implicados en ese proceso, incluyendo funcionarios, empresarios, legisladores, ex jefe de las Fuerzas Armadas, toda esa gente está suelta, no ha pasado nada. El único que sigue preso es Carlos Piccini. Entonces, ¿cómo el procurador puede decir que ha combatido la corrupción si un caso elaborado, listo para ser llevado a fondo, él ni siquiera ha podido concluirlo? O analicemos el caso de Brecht, que es el caso más grande que él ha tenido. Ahí él insistió, ¿Dónde está la investigación del procurador sobre los sobreprecios, las sobrevaloraciones de las obras construidas por Odebrecht? No solo eso. ¿Dónde están? No ha convencido el financiamiento de las campañas electorales. Que él excluyó a un grupo de los primeros encartados y después incluyó a uno más. Y eso no se ha sustentado, no hay justificación para ambas cosas. Pero ¿y dónde está la investigación sobre el caso Oisoe? La muerte del David Rodríguez, el arquitecto que se suicidó. ¿Qué ha hecho la Procuraduría en esa investigación? Bueno, lo de Corde anda volando todavía. Lo de Corde, ¿cómo va la investigación que ha estado en manos de la Procuraduría General de la República? Todo lo del CEA con esos asesinatos que hubo y todas esas cosas. Cuando tú dices... unas ventas de tierra del CEA por allá, por Jaina y Nigo, que eso ha sido un escándalo, eso se ha quedado calladito. Entonces, cuando tú dices que tú eres campeón en un aspecto como la persecución de la corrupción... Él no lo dijo exactamente con esa palabra, pero se declaró que él es el que más ha hecho. Entonces, el que hace más en algo es un campeón, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo la investigación que hizo el Ministerio Público con Francisco Domínguez Brito a la cabeza sobre el caso de Félix Bautista. Ese caso se presentó, se investigó, se determinó que fueron 26.000 millones de pesos manejados. Hay una investigación que haya hecho el Ministerio Público con Jean Alain Rodríguez que se parezca a la que hizo Francisco Domínguez Brito. Aunque el amigo Francisco terminó muy mal con eso. Está bien, pero digo, al final decidió no apelar ante la Suprema. Hizo una jerigonza diciendo que esa era una forma de lucha anticorrupción también. ¿Quiénes son los prisioneros como consecuencia de las acciones del Ministerio Público investigando la corrupción en República Dominicana? ¿Dónde están? Y otros temas. Él habló de también su refuerzo en asuntos de prevención de la violencia de género y todo. ¿Cuál es? Y ayer mismo se anunció una sentencia graciosa para el joven que se llamaba Antroy Suazo Castillo, que fue sometido por violencia contra su pareja, su novia. Y entonces, bueno, que 5 años, pero solo 5 meses de prisión, que ya la había cumplido, y el resto prisión suspendida. ¿Qué cosas son esas? Bueno, otra pregunta que uno podría hacerse, ¿por qué sigue República Dominicana apareciendo entre los países más corruptos del mundo? Porque en los niveles en los análisis de transparencia internacional, los análisis que hacen el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones a nivel internacional sobre la corrupción en República Dominicana comparada con otros países, nosotros estamos en primer lugar, bueno, es que esa o gente en segundo lugar, no o estamos entre los primeros 5. Es que ellos no se han enterado que aquí Jean Alain Rodríguez es el procurador. No, pero entonces así obviamente no se gana credibilidad. Se entiende que la credibilidad la gana la Procuraduría General de la República y el propio procurador con sus actuaciones de persecución de la corrupción, como él mismo ha dicho, sin mirar sea quien sea que participe de la corrupción. Pero aquí hay un procedimiento selectivo, aquí hay personas que obviamente hasta declaran su propia corrupción y no pasa nada. Bueno, comenzando con la declaración de los patrimonios. O sea, hay gente que ha declarado unas fortunas que lo menos que debe hacer el Ministerio Público es decir, ven acá, deme la fórmula. Pero Jean Alain Rodríguez reveló que Punta Catalina fue investigada por la Procuraduría. ¿Cuándo? Él dijo que... En la madrugada y estábamos todos durmiendo. Él dijo que Punta Catalina había sido investigada. ¿Dónde está el resultado de Punta Catalina? Determinó que no hubo corrupción, que no hubo soborno en ese caso. Bueno, vamos a una pausa y mientras tanto, ya Veneno campeón de la bolita del mundo. El presidente Danilo Medina hizo un viaje a la República Popular China en noviembre, principio de noviembre, y fue acompañado
por un grupo importantísimo de empresarios de República Dominicana y se firmaron 18 acuerdos con la República Popular China. Es la primera visita oficial de un presidente dominicano a la República Popular China. Terminamos estableciendo relaciones diplomáticas formales luego de renunciar a 77 años de relaciones con Taiwán. Y estos acuerdos el Ministerio de Relaciones Exteriores aún no los ha divulgado. Gustavo, no sabemos en qué consisten los acuerdos. Creo que hay 8 o 9 acuerdos que se dijo cuál es el tema, pero después no se ha dicho en qué consisten los compromisos que hay. Y luego tenemos una incertidumbre porque la República Popular China es una potencia mundial. Se ha dicho, Taiwán fue que denunció que eran 3.000 millones de dólares que nos que nos correspondían por esas relaciones. La cooperación, se habló de un préstamo de 600 millones de dólares para el sector eléctrico. Todo eso ha quedado como en una nebulosa. Al final nosotros no sabemos. Porque han sido, primero que fueron especie de una lista de deseos, de acuerdos de intención, pero de ahí a que eso se materialice hay un trecho. No, porque, como bien dice mucha gente, los chinos si algo no tienen es un pelo de tonto. Yeah. Ellos sí financian, llegan a acuerdos de negocio, pero las cosas tienen que estar muy claras porque ellos no juegan con sus recursos. Entonces, vamos a ver si en la realidad se dan las condiciones aquí en República Dominicana para que esos acuerdos se materialicen. Pero mientras tanto, el gobierno no puede jugar a las escondidas con estos acuerdos. Bueno, Gustavo, debe poner toda esa cosa transparente, decirle al pueblo dominicano, miren, yo estoy comprometiendo el crédito nacional por tantos años para esto y esto y esto con los chinos. Las empresas chinas que vendrán serán esta y esta. ¿Verdad? Porque jugar a eso, que ya sabemos que ese tipo de acercamiento a China no le cae nada bien al imperio de este hemisferio, que es Estados Unidos, que es una frescura de ellos, pero bueno, eso son realidades de la política. Ellos tienen que se suponía que no iban a meterse aquí, opinando con quién hacemos relaciones o no, pero de hecho lo hacen. Pero Gustavo, entonces, si nos vamos a buscar un problema, sobre todo ahora con un presidente dandículo que hay en Estados Unidos, a cambio de que en la práctica sea muy poca cosa lo que vamos a obtener, entonces ese no es un buen negocio. Pero si el gobierno quiere jugar a la transparencia, tiene que hacerlo de manera honesta. Por ejemplo, nadie sabe en qué consisten los acuerdos. Todo el mundo está esperando que el gobierno dé a conocer cuáles son los acuerdos. En primer lugar, la Presidencia de la República le quitó la responsabilidad al Ministerio de Relaciones Exteriores de las relaciones con China y se la atribuyó al Ministerio de la Presidencia de la República. Se creó una instancia extraña ahí. Extraña. Eso es absolutamente fuera de ley. Totalmente. De entrada es una falta de respeto al canciller, bueno, que se supone que el presidente y él son los que deben dar seguimiento a la política exterior. Pero además fue el ministro de Relaciones Exteriores el que acudió a China a firmar el protocolo. Como debe ser. Como corresponde, sí, de relaciones con la República Popular China. Pues ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores, creo que el pasado 18 de noviembre, colocó en su página de internet el anuncio en la portada de la web del Ministerio de Relaciones Exteriores, el anuncio de los acuerdos firmados con la República Popular China. Cuando uno va a buscar la lista de los acuerdos y el contenido de los acuerdos, se encuentra con que esa página, cuando tú la cliqueas, está en blanco. No hay nada. No hay absolutamente nada. Entonces, que uno dice, bueno, pero ¿se trata de un error del Ministerio de Relaciones Exteriores que anunció los acuerdos y se le olvidó ponerlo? Pero a ver. ¿O es que no los tienen? A ver, yo creo que depende de cómo aquí se han hecho las cosas, Fausto, porque al mismo tiempo, Panamá, por ejemplo, encaminó una lista de acuerdos, pero en Panamá se ha ido conociendo. No, claro. Y el presidente chino, ahora que viene a la reunión del G20 va a Panamá. Mañana, va a ir a visitar a Panamá. A Panamá, va a Xi Panamá. Jinping va a visitar a Panamá. Y está a un paso de visitar de República Dominicana, pero no va a venir aquí. No quiere pasar por Bávaro. Bueno, no. Bueno, él estuvo
en las reuniones con Danilo Medina en Shanghái y en Beijing. De hecho, le dio un trato distinguido a Danilo. Le dio un trato muy distinguido como a son Danilo, los chinos, que son muy buenos anfitriones. Y preguntó por los productos dominicanos, recibió información sobre la yuca, le dieron información sobre el tabaco dominicano, él preguntó sobre otros productos que pueden ser mercadeados en la República Popular China, es decir, y además como allí estaba el gobierno, el presidente de la República, muchos de los ministros, más un grupo importante de empresarios de zona franca, de la zona de la parte agroindustrial o industrial propiamente, del comercio. El único importante que negocia con China, que no estaba ahí, era Pepín Corripio. Que fue que comenzó esos negocios. Que fue el que comenzó los negocios. Uno no sabe por qué, Pepín no fue. Pero de todos modos, es un tema que tiene mucha importancia y mucha relevancia. Y si el gobierno quiere ser transparente e incluso anuncia en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene los acuerdos y que los va a colocar, que no nos estafen dejándolo en blanco, poniendo el anuncio nada más. Mira qué interesante, debería esas cosas tratar de explicarse bien y aclararse, porque parece, hemos visto lo que está ocurriendo en los últimos días u horas en Estados Unidos. El presidente Trump, que tenía una actitud muy firme contra China, ahora le está buscando el lado a Xi Jinping, porque ya hay unos efectos indeseables de su política proteccionista, nacionalista. Por ejemplo, General Motors ya anunció el cierre de 7 fábricas y se van a perder casi 15,000 empleos comenzando. 14,000 empleos. Mucha gente le había advertido que eso iba a ocurrir porque, los empresarios no trabajan con sentimiento de nacionalismo y esa cosa. Buscan su rentabilidad. Entonces, si para General Motors y para Apple no es rentable producir con las condiciones que impone Trump, van a cerrar fábricas y se van a instalar donde para ellos sea rentable. Así es. Y eso es. Entonces, si Trump ahora se arregla, que parece que va en esa actitud ahora a la reunión que hay en Argentina, con Xi Jinping, eso será favorable para nosotros también, porque ya habrá menos hostilidad hacia las relaciones nuestras con China. Pero tenemos que hacer la diligencia para aprovechar la relación. Xi Jinping va al grupo del G20 a defender el libre comercio. Miren qué cosa, el país comunista defiende el libre comercio, el país capitalista que impuso el libre comercio está atacando muy ahora está en contra. ¿Quién lo diría? Así es. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.